Buena pregunta, buena respuesta. Venerable Shravastidamika. 1. Pregunta. ¿Qué es el budismo? Respuesta. La denominación budismo proviene de la palabra buddhi, que significa despertar, y es por eso que el budismo es la filosofía del proceso del despertar. Esta filosofía tiene sus orígenes en la experiencia de un hombre, Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, el cual se despertó a sí mismo en la edad de 35 años. El budismo tiene ahora 2500 años de edad y alrededor de 300 millones de seguidores en todo el mundo. Hasta hace un siglo el budismo era, principalmente, una filosofía asiática, pero está conquistando cada vez más seguidores en Europa, Australia y América. Pregunta. Entonces, ¿el budismo es solo una filosofía? Respuesta. La palabra filosofía viene de dos palabras, philo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, la filosofía es el amor por la sabiduría, o, amor y sabiduría, ambos significados describen al budismo perfectamente. El budismo enseña que deberíamos tratar de desarrollar nuestra capacidad intelectual en su totalidad de modo que podamos tener claro entendimiento. También nos enseña a cultivar amor y bondad de modo que podamos ser como un verdadero amigo para todos los seres. Por lo tanto, el budismo es una filosofía, pero no solo una filosofía. Es la filosofía superior. Pregunta. ¿Quién fue el Buda? Respuesta. En el año 563 a.C. nació un bebé dentro de una familia real en el norte de la India. Creció en medio de la opulencia y el lujo, pero con el correr del tiempo descubrió que el bienestar y la seguridad mundanos no garantizan la felicidad. Se sintió profundamente conmovido por el sufrimiento que veía alrededor y resolvió encontrar la llave para la felicidad humana. Cuando cumplió los 29 años dejó a su esposa y a su hijo y se marchó para sentarse a los pies de los grandes maestros religiosos de su tiempo y aprender de ellos. Le enseñaron mucho, pero ninguno sabía realmente la causa del sufrimiento humano ni cómo éste podía ser superado. Eventualmente, después de 6 años de estudio y meditación, tuvo una experiencia en la cual toda la ignorancia se derrumbó y él repentinamente entendió. Desde ese día en adelante, él fue llamado el Buda, el despierto. Vivió durante otros 45 años, tiempo en el que viajó por todo el norte de la India, enseñándole a otros lo que él había descubierto. Su compasión y paciencia fueron legendarias y tuvo miles de seguidores. A los 80 años, viejo y enfermo, pero todavía feliz y en paz, finalmente murió. Pregunta. ¿No fue irresponsable por parte del Buda partir dejando a su esposa e hijo? Respuesta. No debe haber sido cosa fácil para el Buda dejar a su familia. Debe haberse preocupado y dudado durante un largo tiempo antes de irse finalmente. Pero tuvo que elegir, dedicarse a su familia o dedicarse al mundo entero. Al final, su gran compasión hizo que se diera a sí mismo el mundo entero. Y el mundo entero aún se beneficia de su sacrificio. No fue irresponsable. Quizás fue el sacrificio más significativo que jamás se haya hecho. Pregunta. El Buda está muerto, por lo tanto, ¿cómo puede ayudarnos? Respuesta. Faraday, quien descubrió la electricidad, está muerto, pero lo que descubrió todavía nos beneficia. Louis Pasteur, que descubrió la cura a tantas enfermedades, está muerto, pero sus descubrimientos médicos todavía salvan vidas. Leonardo da Vinci está muerto, pero lo que él creó todavía puede elevarnos y deleitarnos. Hombres nobles y héroes pueden haber estado muertos durante siglos, pero cuando leemos acerca de sus obras y logros, aún podemos estar motivados a actuar como ellos lo hicieron. Sí, el Buda está muerto, pero 2500 años después sus enseñanzas todavía ayudan a la gente, su ejemplo aún inspira a la gente, sus palabras todavía cambian vidas. Solamente un Buda pudo haber tenido tal poder siglos después de su muerte. Pregunta. ¿Fue el Buda un dios? Respuesta. No, no lo fue. Él no proclamó ser un dios, el hijo de un dios ni aún el mensajero de un dios. Fue un ser humano que se perfeccionó a sí mismo y enseñó que, si siguiéramos su ejemplo, podríamos perfeccionarnos a nosotros también. Pregunta. Si el Buda no es un dios, ¿por qué la gente lo venera? Respuesta. Hay diferentes clases de veneración.
Cuando alguien venera a un dios, lo alaba, a él o a ella, haciendo ofrendas y pidiéndole favores en la creencia que el dios escuchará sus alabanzas, recibe sus ofrendas y contesta sus plegarias. Los budistas no se entregan a este tipo de veneración. La otra clase de veneración es cuando demostramos respeto a alguien o algo que admiramos. Cuando un maestro entra en un salón, nos ponemos de pie; cuando conocemos a un dignatario, estrechamos las manos; cuando se toca el himno nacional, saludamos. Todos ellos son gestos de respeto y veneración y señalan nuestra admiración por las personas y cosas. Esta es la clase de veneración que practican los budistas. Una estatua del Buda, con sus manos descansando delicadamente sobre su regazo y su sonrisa compasiva, nos recuerda que tenemos que esforzarnos en desarrollar paz y amor dentro de nosotros mismos. El perfume del incienso nos recuerda la influencia penetrante de la virtud; la lámpara nos recuerda la luz de la sabiduría y las flores, que pronto se marchitan y mueren, nos recuerdan la impermanencia. Cuando nos inclinamos de manera respetuosa, expresamos nuestra gratitud al Buda por todo lo que sus enseñanzas nos han dado. Esta es la naturaleza de la veneración budista. Pregunta: pero yo he escuchado a algunas personas decir que los budistas veneran ídolos. Respuesta: estas afirmaciones solo reflejan la equivocación de las personas que las hacen. El diccionario define un ídolo como una imagen o estatua venerada como un dios. Como hemos visto, los budistas no creen que el Buda era un dios; entonces ¿cómo podrían creer que una pieza de madera o metal es un dios? Todas las religiones usan símbolos para expresar diversos conceptos. En el taoísmo, el yin yang es usado para simbolizar la armonía entre los opuestos. En el sijismo, la espada se usa para simbolizar la lucha espiritual. En el cristianismo, el pez se usa para simbolizar la presencia de Cristo, mientras que la cruz se usa para simbolizar su sacrificio. Y en el budismo, la estatua del Buda es usada para simbolizar la perfección humana. La estatua del Buda también nos recuerda la dimensión humana en la enseñanza budista, el hecho de que el budismo es antropocéntrico, no teocéntrico, que debemos mirar hacia el interior y no al exterior para hallar perfección y entendimiento. Por lo tanto, no es correcto decir que los budistas veneran ídolos. Pregunta: ¿por qué la gente hace toda clase de cosas extrañas en los templos budistas? Respuesta: muchas cosas nos parecen extrañas cuando no las entendemos. Más bien que descartar tales cosas como extrañas, deberíamos tratar de descubrir qué significan. Sin embargo, es verdad que las prácticas budistas algunas veces tienen sus orígenes en la superstición popular y el malentendido antes que en las enseñanzas del Buda. Y esos malentendidos no solamente se encuentran en el budismo, sino que también surgen en todas las religiones de tanto en tanto. El Buda enseñó con claridad y en detalle, y si algunos fallan en comprender sus enseñanzas cabalmente, no se le puede echar la culpa al Buda. Hay un dicho: si una persona que está sufriendo de una enfermedad no busca tratamiento, aun cuando hay un médico a mano, no es culpa del médico. De la misma manera, si una persona está oprimida y atormentada por la enfermedad de las impurezas, pero no busca la ayuda del Buda, eso no es culpa del Buda. No debería el budismo, ni cualquier religión, ser juzgado por aquellos que no lo practican como es debido. Si quisiera conocer las verdaderas enseñanzas del budismo, lea las palabras del Buda o hable con aquellos que la entienden apropiadamente. Pregunta: si el budismo es tan bueno, ¿por qué algunos países budistas son pobres? Respuesta: si por pobre usted quiere dar a entender económicamente pobre, entonces es verdad que algunos países budistas son pobres. Pero si por pobre usted quiere decir pobre calidad de vida, entonces quizás algunos países budistas son muy ricos. Los Estados Unidos de América, por ejemplo, es un país económicamente rico y poderoso, pero la tasa de delincuencia es una de las más altas del mundo; millones de ancianos son desatendidos por sus hijos y mueren de soledad en asilos de ancianos; la violencia doméstica y el abuso infantil son problemas mayores. 1 de cada 3 matrimonios termina en divorcio y la pornografía es una industria importante. Ricos en términos de dinero, pero quizás pobres en términos de calidad de vida. Tomemos ahora a los países budistas tradicionales.
Algunos son económicamente subdesarrollados, pero los padres son honrados y respetados por sus hijos, sus tasas de delincuencia son relativamente bajas, casi no se oye hablar de divorcio o suicidio, la violencia sexual, el abuso infantil, la pornografía y la permisividad sexuales no son comunes. Económicamente subdesarrollados, pero quizás con una más alta calidad de vida que la de un país como los Estados Unidos de América. Pero aun si juzgamos a los países budistas solo en términos económicos, uno de los países más ricos y dinámicos económicamente en el mundo de hoy es Japón, donde un gran porcentaje de la población se llama a sí misma budista. Pregunta: ¿por qué es que usted no escucha a menudo acerca de alguna tarea caritativa hecha por un budista? Respuesta: tal vez sea porque los budistas no tienen necesidad de hacer publicidad del bien que hacen. Hace algunos años, el líder budista japonés Nico Niruano recibió el premio Templeton por su trabajo en el fomento de la armonía interreligiosa. Asimismo, un monje budista tailandés fue recientemente distinguido con el prestigioso premio Magsaysay debido a su excelente trabajo con los drogadictos. En 1987, otro monje tailandés, Venerable Kantayaphiwat, fue galardonado con el Premio Noruego de la Paz de los Niños por sus muchos años de trabajo ayudando a los niños sin hogar en las áreas rurales. ¿Y qué acerca del amplio trabajo social que se hace entre los pobres en la India por la Orden Budista de Occidente? Han construido escuelas, centros de atención infantiles, dispensarios e industrias en pequeña escala para el autoabastecimiento. Los budistas ven la ayuda a otros como una expresión de su práctica religiosa, exactamente como lo hacen otras religiones, pero creen que debería ser hecha calladamente y sin autopromoción. Por lo tanto, usted no escucha mucho acerca de su trabajo caritativo. Pregunta: ¿por qué hay tantas clases diferentes de budismo? Respuesta: hay muchos y diferentes tipos de azúcar. Azúcar marrón, azúcar blanca, azúcar granulada, azúcar en terrones, almíbar y azúcar en bloque. Pero todas son azúcares y todas saben dulce. Es producida en diferentes formas de modo que pueda ser usada de diferentes maneras. Con el budismo pasa igual. Está el budismo Theravada, el budismo Zen, el budismo de la tierra pura, el budismo Yogacara y Vajrayana, pero todos ellos son budismo y todos ellos tienen el mismo sabor, el sabor de la libertad. El budismo ha evolucionado en formas diferentes de manera que pueda ser relacionado con las diferentes culturas en las cuales existe. Ha sido reinterpretado con el correr de los siglos para que pueda permanecer pertinente a cada nueva generación. Externamente, los tipos de budismo pueden parecer muy diferentes, pero en el centro de todos ellos están las 4 nobles verdades y el octuple sendero. Todas las grandes religiones, incluido el budismo, se han dividido en sectas y escuelas. Pero los diferentes grupos del budismo nunca han entrado en guerra unos contra otros, nunca han sido hostiles unos con otros y hasta este día van cada uno a los templos de otros y rinden culto juntos. Tal tolerancia y entendimiento son ciertamente raros. Pregunta: el budismo comenzó en la India, pero con el tiempo se extinguió allí, ¿por qué? Respuesta: las enseñanzas del Buda crecieron hasta llegar a ser una de las principales religiones de la India, pero, gradualmente, comenzó a declinar y finalmente desapareció, así como el cristianismo empezó en Palestina pero a la larga desapareció allí. Nadie sabe realmente por qué pasó esto. Tal vez una combinación de cambios políticos y sociales, en conjunto con guerras e invasiones, hicieron dificultoso que semejante religión, amable y pacífica, sobreviva. Sin embargo, mucho antes de que desapareciera en la India, se extendió desde allí hasta el más lejano rincón de Asia. Pregunta: ¿usted en verdad piensa elevadamente acerca del budismo? Supongo que cree que su religión es la correcta y que todas las otras están equivocadas. Respuesta: ningún budista que comprende las enseñanzas del Buda piensa que las otras religiones están equivocadas. Tampoco nadie que haya hecho un genuino esfuerzo por examinar otras religiones con una mente abierta podría pensar eso. La primera cosa que usted nota cuando estudia las diferentes religiones es, exactamente, cuánto tienen ellas en común. Todas las religiones están de acuerdo en que el presente de la humanidad es insatisfactorio. Todas creen que un cambio de actitud y comportamiento es necesario para que la situación humana mejore.
Todas enseñan una ética que incluye amor, amabilidad, paciencia, generosidad y responsabilidad social, y todas aceptan la existencia de alguna forma de lo absoluto. Usan diferentes idiomas, diferentes nombres y diferentes símbolos para describir y explicar estas cosas, y es solo cuando la estrechez de mente se aferra a una sola manera de ver las cosas que aparecen la intolerancia, el orgullo y la santurronería. Imagine a un inglés, a un francés, a un chino y a un indonesio mirando a una taza. El inglés dice eso es una cup. El francés responde no, no lo es una taza. El chino comenta ustedes dos están equivocados. Es una pet. Y el indonesio se ríe de los otros y dice qué tontos son. Es una caguán. El inglés toma el diccionario y se lo muestra a los otros diciendo puedo probar que es una cup. Mi diccionario así lo dice. Entonces su diccionario está equivocado, dice el francés, porque mi diccionario dice claramente que es una taza. El chino se burla de ellos. Mi diccionario es más viejo que el de ustedes, por lo tanto mi diccionario debe estar bien. Y además, más gente habla en chino que en cualquier otro idioma, por lo tanto debe ser una pet. Mientras ellos se están peleando y discutiendo unos con otros, un budista llega y bebe de la taza. Después que ha bebido, le dice a los otros tanto si lo llamas cup, taza, pet, o caban, una taza se da a entender por su uso. Paren de discutir y beban, paren de pelear y refresquen su sed. Esta es la actitud de un budista hacia las otras religiones. Pregunta. Yo he leído que el budismo es solo una clase de hinduismo reformado. Respuesta. Uno a veces oye a gente desinformada decir eso. Pero en las escrituras budistas leemos que los sacerdotes hindúes, los brahmines, eran firmemente contrarios del Buda. Esto se debe a que él criticó al sistema hindú de castas y a la práctica de sacrificios de animales, negó la existencia de un Dios supremo y rechazó la autoridad de las escrituras hindúes. El budismo y el hinduismo tienen cosas en común, pero también tienen suficientes diferencias importantes como para ser de ellos dos religiones distintas. Pregunta. ¿Es científico el budismo? Respuesta. Antes que respondamos a esa pregunta sería mejor definir la palabra ciencia. Ciencia, de acuerdo al diccionario, es conocimiento que puede ser sistematizado, el cual depende de la comprensión y prueba de los hechos y el establecimiento de leyes naturales generales, una rama de ese conocimiento, cualquier cosa que pueda ser estudiada con exactitud. Hay aspectos del budismo que no encajarían dentro de esta definición, pero las enseñanzas centrales del budismo, las 4 nobles verdades, en su mayor parte sí lo harían. El sufrimiento, la primera noble verdad, es una vivencia que puede ser definida, experimentada y evaluada. La segunda noble verdad, establece que el sufrimiento tiene una causa natural, el deseo vehemente, el cual, del mismo modo, puede ser vivenciado, experimentado y evaluado. No se ha hecho ningún intento por explicar el sufrimiento en términos de conceptos metafísicos o mitos. El sufrimiento cesa, de acuerdo con la tercera noble verdad, no debido a depositar la confianza en un ser supremo, debido a la fe o a las plegarias, sino simplemente removiendo su causa. Esto es indiscutible. La cuarta noble verdad, el camino que conduce a la cesación del sufrimiento, una vez más, no tiene nada que ver con cuestiones metafísicas, sino que depende de comportarse en forma específica. Y otra vez, ese comportamiento está abierto a ser probado. El budismo prescinde del concepto de un ser supremo, como hace la ciencia, y explica el origen y el funcionamiento del universo en términos de leyes naturales. Todo ello ciertamente muestra un espíritu científico. Nuevamente el consejo constante del Buda que nos dice que no deberíamos creer ciegamente, sino más bien cuestionar, examinar, inquirir y confiar en nuestra propia experiencia, tiene un definitivo sello científico. Él dice, no se guíen por revelaciones o tradiciones, no se guíen por el rumor o por las escrituras sagradas, no se guíen por habladurías o por la lógica pura, no se guíen por la inclinación hacia una idea o por la capacidad de apreciación de otra persona y no se basen en la idea, él es nuestro maestro, sino cuando ustedes mismos sepan que una cosa es buena, que no es censurable, que es alabada por el sabio y que cuando es practicada esta conduce a la felicidad, entonces síganla.
Entonces, podríamos decir que aunque el budismo no es completamente científico, sin duda sí tiene una fuerte connotación científica y que es, ciertamente, más científico que cualquier otra religión. Es significativo que Albert Einstein, el científico más importante del siglo XX, dijera del budismo: la religión del futuro será una religión cósmica. Debería ir más allá del Dios personal y evitar dogmas y teología. Abarcando tanto lo natural como lo espiritual, debería estar basada en el sentido religioso que emana de la experiencia de todas las cosas, natural y espiritual, y eso como significativa unidad. El budismo satisface esta descripción. Si hay alguna religión que pudiera atender a las necesidades científicas modernas, sería el budismo. 2. Conceptos budistas básicos. Pregunta: ¿cuáles son las principales enseñanzas del Buda? Respuesta: todas las enseñanzas del Buda se centran en las 4 nobles verdades como el aro de una rueda y sus rayos se adhieren al centro del disco. Son llamadas 4 porque son 4. Son llamadas nobles porque enaltecen al que las comprende y son llamadas verdades porque, con respecto a la realidad, son verdaderas. Pregunta: ¿cuál es la primera noble verdad? Respuesta: la primera noble verdad es que la vida es sufrimiento. Para vivir, usted debe sufrir. Es imposible vivir sin experimentar algún tipo de sufrimiento. Tenemos que padecer sufrimiento físico como enfermedad, daño, agotamiento, vejez y eventualmente la muerte, y tenemos que padecer sufrimiento psicológico como soledad, frustraciones, miedo, vergüenza, desilusión, ira, etc. Pregunta: ¿no es un poco pesimista? Respuesta: el diccionario define pesimismo como el hábito de pensar que todo lo que pasará será malo o la creencia de que lo malo es más poderoso que lo bueno. El budismo no enseña ninguna de estas ideas. Ni tampoco niega que exista la felicidad. Dice simplemente que vivir es experimentar sufrimiento físico o psicológico, lo cual es una aseveración tan verdadera y obvia que no puede ser negada. El concepto central de la mayoría de las religiones es un mito, una creencia que es imposible verificar. El budismo comienza con una experiencia, un hecho irrefutable, un asunto acerca del cual todos sabemos, que todos hemos experimentado y que todos nos esforzamos por superar. De esta manera el budismo es la única religión verdaderamente universal porque va directo al núcleo de lo que a cada ser humano individual le preocupa: el sufrimiento y cómo evitarlo. Pregunta: ¿cuál es la segunda noble verdad? Respuesta: la segunda noble verdad es que todo el sufrimiento es causado por el deseo. Cuando observamos el sufrimiento psicológico es fácil ver cómo este es causado por el deseo. Cuando queremos algo pero somos incapaces de tenerlo, nos sentimos frustrados. Cuando esperamos que alguien cumpla con nuestras expectativas y no lo hace, nos sentimos decepcionados y defraudados. Cuando queremos que otros gusten de nosotros y no lo hacen, nos sentimos heridos. Aun cuando queremos algo que está a nuestro alcance, ello no lleva a menudo a la felicidad, tampoco porque enseguida nos aburrimos con ese objeto, perdemos interés en él y empezamos a querer otra cosa. Sencillamente, la segunda noble verdad dice que conseguir lo que usted quiere no garantiza felicidad. Más que empeñarse constantemente en tener lo que usted quiere, trate de cambiar su deseo. El deseo nos priva del contentamiento y de la felicidad. Pregunta: ¿pero cómo el querer y el deseo vehemente llevan al sufrimiento psíquico? Respuesta: una vida entera queriendo y deseando esto y aquello y en especial el deseo de continuidad existencial crea una poderosa energía que causa que el individuo renazca. Cuando renacemos tenemos un cuerpo, y como dijimos antes, el cuerpo es susceptible al daño y a la enfermedad, puede ser agotado por el trabajo, envejece y con el correr del tiempo muere. Y por lo tanto, el deseo lleva al sufrimiento físico ya que causa que renazcamos. Pregunta: todo eso está muy bien. Pero si dejáramos de querer del todo nunca tendríamos o alcanzaríamos nada. Respuesta: verdad. Pero lo que el Buda dice es que cuando nuestros deseos, nuestro apego, nuestro continuo descontento con lo que tenemos y nuestras ansias continuas de más y más nos causan sufrimiento, deberíamos detenernos. Él nos pide que establezcamos una diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos y nos esforcemos por nuestras necesidades y modifiquemos nuestros deseos.
Él nos dice que nuestras necesidades pueden ser cubiertas, pero lo que deseamos no tiene fin, un pozo sin fondo. Hay necesidades que son esenciales, fundamentales, y que deben ser satisfechas, y son estas por las cuales deberíamos trabajar. Los deseos más allá de eso deberían ser gradualmente reducidos. Después de todo, ¿cuál es el propósito de la vida? Tener o estar contentos y felices. Pregunta. Usted ha hablado acerca de renacer, pero ¿hay alguna prueba de que eso suceda? Respuesta. Hay una amplia evidencia de que eso sucede, pero lo veremos con más detalle más adelante. Pregunta. ¿Cuál es la tercera noble verdad? Respuesta. La tercera noble verdad es que el sufrimiento puede ser superado y la felicidad alcanzada. Esta es quizás la más importante de las 4 nobles verdades, porque en ella el Buda nos reasegura que la felicidad verdadera y el contentamiento son posibles. Cuando dejamos el deseo inútil y aprendemos a vivir un día a la vez, disfrutando sin querer con agitación las experiencias que la vida nos ofrece, sobrellevando pacientemente los problemas que envuelven la vida sin miedo, odio o enojo, entonces llegamos a ser libres y felices. Entonces, y solo entonces, comenzamos a vivir cabalmente. Debido a que ya no estamos obsesionados con satisfacer lo que nuestro egoísmo requiere, hallamos que tenemos mucho más tiempo para ayudar a otros a satisfacer sus necesidades. Este estado es llamado nirvana. Somos libres de todo el sufrimiento psicológico también. Este es llamado el nirvana final. Pregunta. ¿Qué es o dónde está el nirvana? Respuesta. Es una dimensión que trasciende el tiempo y el espacio y resulta difícil hablar acerca de ella o aún pensar en ella. Las palabras y los pensamientos son apropiados solamente para describir la dimensión espacio-tiempo. Pero debido a que el nirvana está más allá del tiempo, no hay movimiento y por lo tanto tampoco envejecimiento o muerte. Así, el nirvana es eterno. Porque está más allá del espacio, no hay causa, ni límites, ni concepto de yo o no yo, y de esta manera el nirvana es infinito. El Buda también nos asegura que el nirvana es una experiencia de inmensa felicidad. Él dice, el nirvana es la felicidad más grande. Pregunta, ¿pero hay alguna prueba que demuestre que esa dimensión existe? Respuesta, no, no la hay. Pero su existencia puede ser inferida. Si hay una dimensión donde el tiempo y el espacio sí operan y existe tal dimensión, el mundo que experimentamos, entonces podemos inferir que hay una dimensión donde el tiempo y el espacio no operan, nirvana. Otra vez, aun cuando no podemos probar que el nirvana existe, tenemos la palabra del Buda de que éste existe. Él nos dice, hay un no nacido, un no llegado a ser, un no hecho, un no compuesto. Si no hubiera, este no nacido, no llegado a ser, no hecho, no compuesto, no habría ninguna salida para lo nacido, llegado a ser, hecho y compuesto. Pero como hay este no nacido, no llegado a ser, no hecho, no compuesto, por lo tanto existe una salida de lo que es nacido, llegado a ser, hecho y compuesto. Conoceremos esto cuando lo alcancemos. Hasta que llegue ese momento debemos practicar. Pregunta. ¿Cuál es la cuarta noble verdad? Respuesta. La cuarta noble verdad es el sendero que conduce a la superación del sufrimiento. Este sendero es llamado el octuple noble sendero y consiste en recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Ser un budista practicante consiste en cultivar estas 8 cosas íntegramente. Notará que los pasos que conforman el octuple noble sendero cubren cada aspecto de la vida, el intelectual, el ético, el económico y el psicológico, y en consecuencia, contiene todo lo que una persona necesita para llevar una vida buena y para desarrollarse espiritualmente. 3. Las escrituras budistas. Pregunta. Casi todas las religiones tienen alguna clase de santas escrituras o Biblia. ¿Cuál es el libro sagrado budista? Respuesta. El libro sagrado del budismo es denominado el Tripitaka. Está escrito en un antiguo idioma indio llamado Pali, que es muy cercano a la lengua en la que habló el mismo Buda. El Tripitaka es un libro muy extenso. Su traducción inglesa abarca aproximadamente 40 volúmenes. Pregunta. ¿Qué significa el nombre Tripitaka? Respuesta. Está compuesto por 2 palabras, tri, que significa 3, y pitaka, que significa canastas.
La primera parte del nombre se refiere al hecho de que las escrituras budistas consisten en tres partes. La primera parte, llamada el Sutta Pitaka, contiene todos los discursos del Buda así como de algunos de sus discípulos iluminados. La clase de material del Sutta Pitaka es muy diversa, lo cual permite comunicar las verdades que el Buda enseñó a todas las diferentes clases de personas. Muchos de los discursos del Buda tienen la forma de sermones mientras que otros tienen la del diálogo. Otras partes como el Dhammapada, presentan las enseñanzas del Buda a través de la poesía. Los Jatakas, para tomar otro ejemplo, consisten en encantadoras historias en las cuales los personajes son, a menudo, animales. La segunda parte del Tripitaka se llama Vinaya Pitaka. Esta parte contiene las reglas para los monjes y las monjas, consejos para la administración monástica y procedimientos, y la historia temprana de la orden. La última sección se denomina el Abhidhamma Pitaka. Este es un sofisticado y complejo intento de analizar y clasificar todos los componentes que conforman al individuo. Aunque el Abhidhamma es un tanto posterior a las dos primeras partes del Tripitaka, no contiene nada que las contradiga. Ahora con relación a la palabra Pitaka. En la antigua India, los trabajadores de la construcción acostumbraban trasladar los materiales de un lugar a otro utilizando una cadena de relevos de canastas. Ponían las canastas sobre sus cabezas, caminaban un poco hasta el próximo trabajador, se la pasaban, y éste repetía el proceso. La escritura era conocida en los tiempos del Buda, pero como medio de comunicación se consideraba menos confiable que la memoria humana. Un libro podía deteriorarse o pudrirse durante la época del monzón o ser devorado por las termitas, pero la memoria de la persona podía perdurar tanto como viviese. En consecuencia, los monjes y monjas confiaron a la memoria todas las enseñanzas del Buda y las pasaron unos a otros, exactamente como los trabajadores pasaban la tierra y los ladrillos de unos a otros mediante las canastas. Esta es la razón por la cual las tres primeras partes de las escrituras budistas se llaman canastas. Luego de ser conservado de esta manera durante varios cientos de años, el Tripitaka fue escrito, finalmente, alrededor del año 100 a.C. en Sri Lanka. Pregunta: si las escrituras fueron conservadas en la memoria por tanto tiempo, no deben ser muy confiables. ¿Pueden haberse perdido o cambiado en mucho las enseñanzas del Buda? Respuesta: la conservación de las escrituras fue un esfuerzo conjunto realizado por la comunidad de monjes y monjas. Ellos se reunían cada cierto tiempo con regularidad y cantaban partes o todo el Tripitaka. Esto hizo que fuera virtualmente imposible que alguna cosa fuese agregada o cambiada. Piense en ello de esta manera. Si un grupo de 100 personas conoce una canción de memoria y mientras todas ellas están cantando uno de ellos se equivoca con un verso o trata de insertar un nuevo verso, ¿qué pasaría? El total de aquellos que conocen la canción correctamente le impediría al dispar realizar cualquier cambio. También es importante recordar que en aquellos días no había televisores, diarios o publicidad que distrajeran y confundieran la mente, lo cual, junto con el hecho de que los monjes y las monjas meditaban, significa que tenían una muy buena memoria. Aún hoy, mucho tiempo después de que los libros han comenzado a usarse, hay monjes que todavía pueden recitar el Tripitaka completo de memoria. Mengon Sayadaw Myanmar es capaz de hacerlo y es mencionado en el libro Guinness de los récords como la mejor memoria del mundo. Pregunta: ¿cuán importantes son las escrituras para los budistas? Respuesta: los budistas no consideran que el Tripitaka sea divino, como una infalible revelación de un Dios, cada una de cuyas palabras debamos creer. Sino más bien es un registro de las enseñanzas de un gran hombre que ofrece explicaciones, consejos, guía y estímulo y al que deberíamos leer concienzuda y respetuosamente. Nuestro objetivo debería ser entender lo que el Tripitaka enseña, no solamente creer en él, y de esta manera, lo que el Buda dice, debería ser siempre cotejado con nuestra propia experiencia. Pregunta: anteriormente usted mencionó el Dhammapada. ¿Qué es? Respuesta: el Dhammapada es una de las más pequeñas obras de las primeras partes del Tripitaka. El nombre podría ser traducido como el Sendero de la Verdad o Versos de Verdad. Consiste en 423 versos, algunos sucintos y expresivos, otros profundos, algunos conteniendo llamativas analogías, otros de considerable belleza, todos dichos por el Buda.
En consecuencia, el Dhammapada es la pieza más popular de la literatura budista. Ha sido traducido a los idiomas más importantes y es reconocido como una de las obras cumbre de la literatura religiosa mundial. Pregunta. Alguien me dijo que ustedes nunca deberían poner un libro de sus escrituras sagradas en el piso o debajo de su brazo, sino que éste siempre debería colocarse en un lugar elevado. ¿Es verdad? Respuesta. Hasta hace poco, en los países budistas así como en la Europa medieval, los libros eran objetos poco comunes y valiosos. Por lo tanto, las escrituras fueron siempre tratadas con sumo respeto y algunas de las costumbres que ha mencionado son ejemplos de ello. Sin embargo, aunque está bien que las costumbres y las prácticas tradicionales se consideren, la mayoría de la gente hoy estará de acuerdo en que la mejor manera de respetar las escrituras budistas sería practicar las enseñanzas que contienen. Pregunta. Encuentro difícil leer las escrituras budistas. Parecen ser largas, reiterativas y aburridas. Respuesta. Cuando tomamos una escritura religiosa, esperamos leer palabras de exaltación, júbilo, alabanza que nos eleven y nos motiven. En consecuencia, es probable que alguien que realice una lectura de las escrituras budistas se sienta un poco decepcionado. Mientras que algunos de los discursos del Buda encierran considerable encanto y belleza, la mayoría se asemejan a tesis filosóficas con definiciones de términos, argumentos cuidadosamente elaborados, consejos puntuales sobre la forma de conducirse, o acerca de la meditación y verdades expuestas con precisión. Están hechos para apelar al intelecto y no a las emociones. Cuando dejemos de comparar las escrituras budistas con las de otras religiones, veremos que tienen su propia clase de belleza, la belleza de la lucidez, la profundidad y la sabiduría. 4. Monjes y monjas. Pregunta. La institución monástica es importante en el budismo. ¿Cuál es la finalidad de los monjes y las monjas y qué se supone que deben de hacer? Respuesta. El propósito del Buda, al fundar una orden de monjes y monjas, fue proporcionar un entorno en el cual el desarrollo espiritual fuese más sencillo. La comunidad laica suministra a los monjes y monjas lo necesario para cubrir sus necesidades básicas: alimento, vestimenta, techo y medicinas, para que ellos puedan dedicar su tiempo al estudio y a la práctica del Dharma. El estilo de vida del monasterio, simple y ordenado, contribuye a la paz interna y la meditación. En reciprocidad, se espera que los monjes y las monjas compartan lo que saben con la comunidad y se conduzcan como ejemplo de cómo debería vivir el buen budista. En la práctica, en realidad, esta misión básica se ha extendido algunas veces mucho más allá de lo que el Buda originalmente pretendió, y en la actualidad, en algunas ocasiones, los monjes y las monjas se desempeñan como maestros de escuela, trabajadores sociales, artistas, doctores y aún políticos. Algunos han argumentado que la toma de esos roles está bien si es que ayuda a promover el budismo. Otros señalan que haciendo tales cosas, los monjes y las monjas se ven fácilmente enredados en los problemas mundanos y olvidan el objetivo por el cual vinieron al monasterio en un principio. Pregunta. ¿Qué clase de persona se convierte en monje o monja? Respuesta. La mayoría de las personas tiene una variedad de intereses en su vida como la familia, una carrera, pasatiempos, política, religión, etc. De todos estos intereses, alguno ocupará el primer lugar, normalmente la familia o la carrera, mientras que los otros serán menos importantes. Cuando el estudio y la práctica de las enseñanzas del Buda se convierten en lo más importante en la vida de una persona, cuando ello se vuelve prioritario sobre todas las otras cosas, entonces esta persona probablemente estará interesada en convertirse en monje o monja. Pregunta. ¿Se debe ser monje o monja para alcanzar la iluminación? Respuesta. Por supuesto que no. Algunos de los discípulos más talentosos del Buda eran hombres y mujeres laicos. Algunos eran lo suficientemente desarrollados espiritualmente como para instruir a los monjes. En el budismo, lo más importante es el nivel de entendimiento de uno y no tiene nada que ver el llevar puesta una túnica amarilla o pantalones vaqueros, ni tampoco que uno viva en un monasterio o en una casa. Algunos podrían encontrar al monasterio, con todas sus ventajas y desventajas, como el mejor entorno para el cultivo de la espiritualidad. Otros pueden hallar que el hogar, con todas sus alegrías y tristezas, es el mejor. Todo el mundo es diferente.
Pregunta. ¿Por qué los monjes y las monjas budistas llevan puesta una túnica amarilla? Respuesta. Cuando los antiguos indios examinaban la selva, siempre podían decir qué hojas estaban próximas a caer del árbol, porque eran amarillas, naranjas o marrones. Por consiguiente, en la India, el amarillo se convirtió en el color del renunciamiento. Las túnicas de los monjes y las monjas son amarillas para que puedan actuar como un recordatorio constante de la importancia de no aferrarse, de dejar ir, de renunciar. Pregunta. Convertirse en monje está bien, pero ¿qué pasaría si todo el mundo se convirtiera en monje? Respuesta. Uno podría preguntar lo mismo acerca de cualquier vocación. Convertirse en dentista está muy bien, pero ¿qué pasaría si todo el mundo se convirtiera en dentista? No habría maestros, ni cocineros, ni choferes de taxi. Convertirse en maestro está bien, pero ¿qué pasaría si todo el mundo se convirtiera en maestro? No habría dentistas, etc. El Buda no sugirió que todo el mundo debía convertirse en monje o monja y de hecho, eso es algo que nunca sucederá. Sin embargo, siempre habrá personas que se sientan atraídas por la vida de sencillez y renunciación y quien encuentre deleite en las enseñanzas del Buda sobre todo lo demás. Y tal como los dentistas y los maestros, tengan aptitudes especiales y conocimientos que puedan ser beneficiosos para la comunidad en la que viven. Pregunta. ¿Eso puede ser así con aquellos que enseñan o escriben libros? ¿Pero qué sucede con los monjes y monjas que no hacen nada sino meditar? ¿Qué bien hacen a la comunidad? Respuesta. Podría comparar al monje ermitaño con el investigador científico. La sociedad sustenta al investigador científico en la medida en que se sienta en su laboratorio conduciendo experimentos, porque se espera que él, eventualmente, descubra o invente algo que será para el bienestar de todos. Del mismo modo, la comunidad budista sustenta al monje meditante, y sus necesidades son muy escasas, porque se espera que éste alcance sabiduría y profundos conocimientos que servirán al bienestar general. Pero aun si ello no sucede, el monje meditante puede beneficiar a otros. En algunas sociedades modernas, el estilo de vida de los ricos y los famosos, con sus extravagancias, su flagrante consumo y su autoindulgencia, es el ideal que se sostiene como aquel que debe seguirse, o al menos envidiarse. El ejemplo que establece el monje meditante nos recuerda que uno no tiene que ser rico para estar contento. Nos muestra que el estilo de vida simple y apacible también tiene sus ventajas. Pregunta. He escuchado decir que no hay más monjas budistas. ¿Es cierto? Respuesta. El Buda fundó la orden de monjas durante su vida y por un lapso de 500 o 600 años las monjas desempeñaron una función muy importante en la difusión y desarrollo del budismo. Pero por razones que no son claras, las monjas nunca obtuvieron la misma valoración, y por ende, el mismo respaldo que los monjes. En consecuencia, en la India y en el sudeste asiático la orden desapareció. Sin embargo, en Taiwán, Corea y Japón la orden de las monjas ha continuado floreciendo. En la actualidad, en Sri Lanka y Tailandia se están dando pasos para volver a introducir la orden de las monjas desde Taiwán, aunque algunos tradicionalistas no están muy entusiasmados con la idea. No obstante, en relación al mantenimiento de las intenciones originales del Buda, es apropiado que las mujeres, así como los hombres, tengan la oportunidad de vivir la vida monástica y beneficiarse de ello. 5. El budismo y la idea de Dios. Pregunta. ¿Los budistas creen en Dios? Respuesta. No, no creemos. Hay varias razones para ello. El Buda, así como los sociólogos y psicólogos modernos, creía que las ideas religiosas, y especialmente la idea de Dios, tienen su origen en el temor. El Buda dice, impelida por el miedo la gente se dirige a los montes sagrados, bosques sagrados, árboles sagrados y altares. Los humanos primitivos se hallaban en un mundo peligroso y hostil, el miedo a los animales salvajes, a no ser capaces de encontrar suficiente alimento, a ser heridos o a la enfermedad, y a los fenómenos naturales como el trueno, el relámpago y los volcanes, estaba constantemente con ellos. No encontrando seguridad, crearon la idea de los dioses para que estos les brindaran comodidad en los buenos tiempos, valor en tiempos de peligro y consuelo cuando las cosas iban mal.
Hasta hoy, usted notará que la gente se vuelve más religiosa en tiempos de crisis, usted los escuchará decir que la creencia en Dios y en los dioses les da la fortaleza que necesitan para vérselas con la vida. Usted los escuchará explicar que ellos creen en un Dios particular porque le oraron en un tiempo de necesidad y su plegaria fue contestada. Todo ello parece apoyar la enseñanza del Buda de que la idea de Dios es una respuesta al miedo y a la frustración. El Buda nos enseñó a tratar de comprender nuestros miedos, disminuir nuestros deseos y, con calma y valerosamente, aceptar las cosas que no podemos cambiar. Él reemplazó el miedo, no con la creencia irracional, sino con el entendimiento razonable. La segunda razón por la cual el Buda no creyó en un Dios es porque no parece haber ninguna evidencia que apoye esa idea. Hay numerosas religiones, todas pretendiendo que ellas solamente tienen las palabras de Dios conservadas en su libro santo, que ellos solamente entienden la naturaleza de Dios, que su propio Dios existe y que los dioses de las demás religiones no. Algunos alegan que Dios es masculino, algunos que es femenino y otros que es neutro. Todas ellas están satisfechas de que hay amplia evidencia para probar la existencia de su Dios, pero se ríen con descreimiento ante la evidencia que usan otras religiones para probar la existencia de otro Dios. No es sorprendente que, con tantas religiones diferentes, transcurriendo tantos siglos tratando de probar la existencia de sus dioses, aún no ha sido hallada una evidencia real, concreta, substancial e irrefutable. Los budistas suspenden el juicio hasta que tal evidencia aparezca. La tercera razón por la cual el Buda no creyó en un Dios es porque esa creencia no es necesaria. Algunos alegan que la creencia en un Dios es necesaria para explicar el origen del universo. Pero no es así. La ciencia ha explicado muy convincentemente cómo llegó a existir el universo sin tener que introducir la idea de Dios. Algunos pretenden que es necesario creer en Dios para tener una vida significativa y feliz. Otra vez, podemos ver que no es así. Hay millones de ateos y librepensadores, sin mencionar a los muchos budistas, que tienen vidas útiles y significativas sin creer en un Dios. Algunos declaran que es necesario creer en el poder de Dios porque los humanos, siendo débiles, no tienen la fuerza suficiente como para ayudarse a sí mismos. Nuevamente, la evidencia indica lo opuesto. Con frecuencia uno oye acerca de gente que ha superado grandes impedimentos físicos y obstáculos, disparidades y dificultades a través de sus propios recursos interiores, a través de sus propios esfuerzos y sin creer en un Dios. Algunos aducen que Dios es necesario para darle salvación al hombre. Pero este argumento solo es válido si usted acepta el concepto teológico de la salvación, y el budismo no acepta ese concepto. Basado en su propia experiencia, el Buda vio que cada ser humano tenía la capacidad de purificar la mente, desarrollar infinito amor y compasión y entendimiento perfecto. Él desvió la atención de los cielos al corazón y nos estimuló a encontrar las soluciones a nuestros problemas a través del autoconocimiento. Pregunta. Pero si no hay dioses, ¿cómo llegó aquí el universo? Respuesta. Todas las religiones tienen mitos y narraciones que intentan responder a esa pregunta. En los tiempos antiguos, cuando la humanidad sencillamente no sabía, esos mitos fueron adecuados, pero en el siglo XX, en la era de la física, la astronomía y la geología, esos mitos fueron sustituidos por el hecho científico. La ciencia ha explicado el origen del universo sin tener que recurrir a la idea de Dios. Pregunta. ¿Qué es lo que dice el Buda acerca del origen del universo? Respuesta. Es interesante saber que la explicación del Buda acerca del origen del universo corresponde estrechamente con el punto de vista científico. En el Aggaña Sutta, el Buda describe al universo siendo destruido y entonces reevolucionando en su forma actual a través de un periodo de incontables millones de años. La primera vida constituida sobre la superficie del agua y otra vez, durante innumerables millones de años, evolucionó desde simples hasta complejos organismos. Todos estos procesos no tienen comienzo ni fin y son puestos en funcionamiento por causas naturales. Pregunta. Usted dice que no hay evidencia que demuestre la existencia de un Dios, pero ¿qué hay acerca de los milagros? Respuesta. Hay muchos que creen que los milagros son prueba de la existencia de Dios.
Escuchamos pretensiones poco realistas acerca de una curación que ha tenido lugar, pero nunca contamos con un testimonio independiente de un médico a cargo o de un cirujano. Escuchamos informes de segunda mano acerca de alguien que fue salvado milagrosamente de un desastre, pero nunca tenemos el relato de un testigo presencial sobre lo que supuestamente ha sucedido. Escuchamos rumores acerca de una plegaria que compuso un cuerpo enfermo o fortaleció una extremidad seca, pero nunca vemos radiografías o conocemos comentarios de doctores o enfermeras. Pretensiones poco realistas, informes de segunda mano y rumores no son sustitutos de la evidencia sólida, y la evidencia sólida de los milagros es muy poco frecuente. Sin embargo, algunas veces sí suceden cosas inexplicables, sí ocurren eventos inesperados. Pero nuestra incapacidad para hallar una explicación para tales cosas no prueba la existencia de los dioses. Ello solamente prueba que nuestro conocimiento está todavía incompleto. Antes del desarrollo de la medicina moderna, cuando la gente no conocía la causa de la enfermedad, creía que Dios o los dioses enviaban dolencias a modo de castigo. Ahora sabemos qué causa esas cosas, y cuando nos enfermamos tomamos medicinas. Con el tiempo, cuando nuestro conocimiento del mundo sea más completo, estaremos capacitados para descubrir las causas de los fenómenos inexplicados, así como ahora podemos entender qué es lo que causa la enfermedad. Pregunta. Pero como mucha gente cree en alguna forma de Dios, debe ser verdadero. Respuesta. No tanto. Hubo un tiempo durante el cual todo el mundo creía que la Tierra era plana, pero todos estaban equivocados. La cantidad de gente que cree en una idea no es indicadora de la verdad o falsedad de esa idea. La única manera mediante la cual podemos decir si una idea es verdadera o no, es observando los hechos y examinando la evidencia. Pregunta. Entonces, si los budistas no creen en los dioses, ¿en qué creen? Respuesta. No creemos en Dios porque creemos en la humanidad. Creemos que cada ser humano es precioso e importante, que todos tienen el potencial de convertirse en un Buda, un ser humano perfecto. Creemos que los humanos pueden salir de la ignorancia y la irracionalidad y ver las cosas como realmente son. Creemos que el odio, la ira, el rencor y los celos pueden ser reemplazados por el amor, la paciencia, la generosidad y la amabilidad. Creemos que todo esto está dentro del dominio de cada persona si se hace el esfuerzo, guiado y apoyado por compañeros budistas e inspirados por el ejemplo del Buda. Como él dijo, nadie nos salva excepto nosotros mismos. Nadie puede y nadie podría. Nosotros debemos andar por el sendero por nosotros mismos, pero los Budas claramente muestran el camino. 6. Los 5 preceptos. Pregunta. Las otras religiones obtienen sus ideas de lo que es correcto e incorrecto de los mandamientos de su dios o dioses. Ustedes los budistas no creen en un dios, entonces, ¿cómo saben lo que está bien o lo que está mal? Respuesta. Cualquier pensamiento, discurso o acción que esté arraigado en la codicia, el odio o la ignorancia y que por lo tanto nos conduzca fuera del nirvana, es dañino, y cualquier pensamiento, discurso o acción arraigado en el dar, el amor y la sabiduría y que nos ayude a despejar el camino hacia el nirvana, es bueno. Para saber lo que es correcto o incorrecto en las religiones teocéntricas, todo lo que se necesita es proceder como a usted le fue dicho. Pero en las religiones antropocéntricas como el budismo, para saber lo que es correcto o incorrecto, usted debe desarrollar una profunda atención sobre sí mismo y autoconocimiento. Y las éticas basadas en la comprensión son siempre más sólidas que aquellas que responden a un mandato. Por lo tanto, para saber lo que es correcto o incorrecto, el budista se fija en 3 cosas. La intención, la consecuencia que el acto tendrá sobre sí mismo y la consecuencia que tendrá sobre otros. Si la intención es buena, arraigada en el dar, el amor y la sabiduría, si ésta me ayuda a mí mismo, me ayuda a ser más dadivoso, más amoroso y más sabio, y ayuda a otros, los ayuda a ser más dadivosos, más amorosos y más sabios, entonces mis hechos y acciones son sanos, buenos y morales. Por supuesto, esto tiene muchas variantes. En algunas ocasiones yo actúo con la mejor de las intenciones, pero podría no beneficiarme ni beneficiar a otros. Algunas veces, mis intenciones están lejos de ser buenas, pero, aún así, mi acción ayuda a otros.
Algunas veces, lo que hago representa buenas intenciones y mis acciones me ayudan, pero quizás causen algo de aflicción en otros. En estos casos mis acciones son entremezcladas, una mezcla entre buenas y no tan buenas. Cuando las intenciones son malas y la acción no me ayuda a mí ni a otros, esa acción es mala. Y cuando mi intención es buena y mis acciones benefician a ambos, a mí mismo y a otros, entonces el acto es completamente bueno. Pregunta. Entonces, ¿el budismo tiene un código moral? Respuesta. Sí, lo tiene. Los 5 preceptos son el fundamento de la moral budista. El primer precepto es abstenerse de matar o dañar a los seres vivientes. El segundo es abstenerse de robar, el tercero es abstenerse de mala conducta sexual, el 4 es abstenerse de mentir, y el quinto es abstenerse de alcohol u otras drogas intoxicantes. Pregunta. Pero seguramente es bueno matar algunas veces. Matar insectos que propagan enfermedades, por ejemplo, o a alguien que va a matarlo a usted. Respuesta. Pudiera ser bueno para usted, pero ¿qué hay acerca de esa cosa o persona? Ellos desean vivir del mismo modo que lo desea usted. Cuando usted decide matar un insecto propagador de enfermedades, su intención es quizás una mezcla de preocupación personal, bien, y aversión, mal. La acción lo beneficiará a usted, bien, pero, obviamente, no beneficiará a esa criatura, mal. Por eso, algunas veces podría ser necesario matar, pero nunca es totalmente bueno. Pregunta. ¿Ustedes los budistas se preocupan demasiado por las hormigas y los insectos? Respuesta. Los budistas se esfuerzan por desarrollar una compasión que es indiscriminada y universal. Ellos ven el mundo como un todo completo donde cada cosa o criatura tiene su lugar y función. Ellos creen que, antes de destruir o alterar el delicado equilibrio de la naturaleza, debemos ser muy cuidadosos. Solo veamos aquellas culturas donde se pone el énfasis en la explotación de la naturaleza a más no poder, exprimiendo hasta la última gota de ella sin entregar nada a cambio, conquistándola y sometiéndola. La naturaleza se ha revelado. Hasta el mismo aire se está envenenando, los ríos están contaminados y muertos, muchas especies hermosas de animales se han extinguido, las laderas de las montañas están áridas y erosionadas. Incluso el clima está cambiando. Si la gente estuviera menos ansiosa por aplastar, destruir y matar, esta situación podría no haber surgido. Deberíamos esforzarnos por desarrollar un poco más de respeto por la vida. Y esto es lo que el primer precepto está diciendo. Pregunta. El tercer precepto dice que deberíamos abstenernos de mala conducta sexual. ¿Qué significa mala conducta sexual? Respuesta. Si usamos argucias, chantaje emocional o forzamos mediante la coacción a alguien a tener sexo con nosotros, entonces esto es mala conducta sexual. El adulterio es una forma de mala conducta sexual, porque cuando nos casamos le prometemos a nuestra esposa o esposo que le seremos fieles. Cuando cometemos adulterio rompemos esa promesa y traicionamos su confianza. El sexo debería ser una expresión de amor e intimidad entre dos personas, y cuando es así, contribuye a nuestro bienestar mental y emocional. Pregunta. ¿El sexo antes del matrimonio es un tipo de mala conducta sexual? Respuesta. No si hay amor y mutuo acuerdo entre las dos personas. Sin embargo, nunca debería olvidarse que la función biológica del sexo es la reproducción, y si una mujer soltera llega a estar embarazada esto puede causar muchos problemas. Mucha gente madura y juiciosa piensa que es por mucho mejor dejar el sexo hasta después del matrimonio. Pregunta. ¿Pero qué hay acerca de mentir? ¿Es posible vivir sin decir mentiras? Respuesta. Si es realmente imposible arreglárselas en la sociedad o en los negocios sin mentir, ese chocante y corrupto estado de los asuntos debería ser cambiado. El budista es alguien que se determina a hacer algo práctico acerca del problema, tratando de ser más confiable y honesto. Pregunta. Bueno, ¿qué hay acerca del alcohol? Seguramente un pequeño trago no daña. Respuesta. La gente no toma por el gusto. Cuando toman solos es un modo de buscar liberación de la tensión, y cuando beben socialmente a menudo es por convención. Aún una pequeña cantidad de alcohol distorsiona la conciencia y desestabiliza la atención completa sobre sí mismo. Tomado en grandes cantidades, su efecto puede ser devastador. Pregunta.
Pero tomar solo una pequeña cantidad no sería en realidad romper el precepto, no. Es solo una cosa pequeña. Respuesta. Sí, es solo una pequeña cosa, y si usted no puede practicar ni siquiera una pequeña cosa, su compromiso y resolución no son muy sólidos, ¿no? Pregunta. Los 5 preceptos son negativos. Ellos le dicen lo que no hay que hacer. Ellos no le dicen lo que hay que hacer. Respuesta. Los 5 preceptos son el fundamento de la moralidad budista. No son toda la moralidad budista. Comenzamos por reconocer nuestra mala conducta y esforzarnos por detenernos. Para esto son los 5 preceptos. Después que hayamos dejado de hacer lo que está mal, entonces comenzamos a hacer lo bueno. Tomemos un ejemplo. Hablar. El Buda nos dice que deberíamos empezar por abstenernos de decir mentiras. Después de ello, deberíamos hablar con la verdad, hablar gentil y amablemente y hablar en el momento adecuado. Él dice, abandonando el lenguaje falso, él se transforma en alguien que siempre dice la verdad, confiable, fidedigno, responsable, no engaña al mundo. Abandonando el lenguaje malicioso, él no repite allí lo que ha escuchado aquí ni repite aquí lo que ha escuchado allí con el fin de causar desavenencias entre las personas. Él reconcilia a aquellos que están divididos y acerca más a los que ya son amigos. La armonía es su alegría, la armonía es su deleite, la armonía es lo que ama, es esta la razón de su lenguaje. Abandonando el lenguaje áspero, su lenguaje es intachable, placentero de escuchar, agradable, dirigido al corazón, cortés, grato para la mayoría. Abandonando la charla frívola, él habla en el momento adecuado lo que es concreto, directo al asunto, acerca del Dharma y acerca de la disciplina. Él habla con palabras dignas de ser atesoradas, oportunas, razonables, bien definidas y precisas. 7. Renacimiento. Pregunta. ¿De dónde venimos y hacia dónde estamos yendo? Respuesta. Hay 3 respuestas posibles a esta pregunta. Aquellos que creen en un dios o dioses generalmente afirman que antes de que un individuo sea creado no existe, que luego llega a existir merced a la voluntad de un dios. Este individuo vive su vida, y así, de acuerdo con lo que él cree o hace durante su vida, va al cielo eterno o al infierno eterno. Hay otros, humanistas y científicos, que alegan que el individuo llega a existir en el momento de la concepción debido a causas naturales, vive, y luego, en el momento de su muerte deja de existir. El budismo no acepta ninguna de estas explicaciones. La primera da lugar a muchos problemas éticos. Si un Dios bueno realmente crea a cada uno de nosotros, es difícil de explicar por qué mucha gente nace con las más atroces deformidades, o por qué tantas criaturas son abortadas espontáneamente antes de nacer o nacen muertas. Otro problema con la explicación teísta es que parece ser muy injusto que una persona deba sufrir tormentos eternos en el infierno por lo que hizo solo en 60 o 70 años en la tierra. 60 o 70 años de incredulidad o vida inmoral no merecen la tortura eterna. Del mismo modo, 60 o 70 años de una vida buena parecen ser un pago muy escaso por la dicha eterna en los cielos. La segunda explicación es mejor que la primera y cuenta con más evidencia científica para sostenerse, pero todavía deja varias cuestiones importantes sin resolver. ¿Cómo puede un fenómeno tan asombrosamente complejo como la conciencia desarrollarse a partir de la sencilla unión de 2 células, el espermatozoide y el óvulo? Y ahora que la parapsicología es una rama reconocida de la ciencia, fenómenos como la telepatía son cada vez más difíciles de encajar dentro del modelo materialista de la mente. El budismo ofrece la explicación más satisfactoria acerca de dónde proviene el hombre y hacia dónde está yendo. Cuando morimos, la mente, con todas sus tendencias, preferencias, habilidades y características que han sido desarrolladas y condicionadas durante esta vida, se reestablece a sí misma en un óvulo fertilizado. De esta manera, el individuo crece, renace y desarrolla una personalidad condicionada tanto por las características mentales que han sido transportadas como por el medio ambiente. La personalidad cambiará y será modificada por el esfuerzo consciente y por factores condicionantes como la educación, la influencia de los padres y de la sociedad, y una vez más, cuando muere, se reestablece a sí misma en un nuevo óvulo fertilizado. Este proceso de morir y renacer continuará hasta que las condiciones que lo causan, el deseo vehemente y la ignorancia, terminen.
Cuando esto sucede, en lugar de renacer, la mente alcanza un estado llamado nirvana, y este es el objetivo final del budismo y el propósito de la vida. Pregunta: ¿cómo es que la mente va de un cuerpo a otro? Respuesta: el acto de pensar en algo se parece a las ondas de radio. Las ondas de radio, que no están hechas de palabras y música sino de energía en diferentes frecuencias, son transmitidas, viajan a través del espacio, son atraídas y recogidas por el receptor desde donde son emitidas como palabras y música. Lo mismo sucede con la mente. En el momento de la muerte, la energía mental que viaja a través del espacio es atraída y recogida por el óvulo fertilizado. A medida que el embrión crece, se concentra en el cerebro desde donde más tarde se da a conocer a sí misma en la forma de una nueva personalidad. Pregunta: ¿uno siempre renace en un ser humano? Respuesta: no, hay varios planos dentro de los cuales uno puede renacer. Algunas personas renacen en el cielo, algunos en el infierno, algunos renacen como fantasmas carentes, o espíritus hambrientos, y así por el estilo. El cielo no es un lugar, sino un estado de existencia donde uno tiene un cuerpo sutil y donde la mente experimenta más que nada placer. Algunas religiones se esfuerzan arduamente por renacer en una existencia celestial, creyendo erróneamente en este como un estado permanente. Pero no lo es. Como todos los estados condicionados, el cielo es impermanente, y cuando el lapso de vida de uno allí se termina, uno bien puede renacer otra vez como humano. Del mismo modo, el infierno no es un lugar, sino un estado de existencia donde uno tiene un cuerpo sutil y donde la mente experimenta más que nada desasosiego y angustia. Ser un fantasma carente, de nuevo, es un estado donde el cuerpo es sutil y donde la mente es continuamente asediada por el deseo ansioso y la insatisfacción. Por lo tanto, así es como los seres celestiales experimentan placer más que otra cosa, los seres en el infierno y los fantasmas padecen mayormente dolor, y los seres humanos comúnmente experimentan una mezcla de ambos. Por lo tanto, la mayor diferencia entre el plano humano y los otros planos es el tipo de cuerpo y las características de la experiencia. Pregunta: ¿qué es lo que decide dónde se renacerá? Respuesta: el factor más importante, aunque no el único, que tiene influencia sobre dónde renacemos y qué clase de vida tendremos, es el karma. La palabra karma significa acción, y se refiere a nuestras acciones mentales volicionales. En otras palabras, lo que somos está determinado, en una gran medida, por cómo hemos pensado y actuado en el pasado. Del mismo modo, cómo pensamos y actuamos ahora tendrá influencia sobre cómo seremos en el futuro. La clase de persona amable y amorosa tiende a renacer en un plano celestial o como un ser humano en el que predominan las vivencias agradables. La clase de persona llena de preocupaciones, atribulada o extremadamente cruel tiende a renacer en el plano infernal o como un ser humano en el que predominan las experiencias desagradables. La persona que desarrolla deseos ardientes y obsesivos, feroces caprichos y apasionadas ambiciones que nunca pueden ser satisfechas tiende a renacer como fantasma carente o como un ser humano frustrado por el antojo o lo que le falta. Cualesquiera hábitos mentales que sean desarrollados con firmeza en esta vida continuarán en la próxima. La mayor parte de la gente, sin embargo, renacen como seres humanos. Pregunta: por lo tanto, si nuestras vidas no están determinadas por nuestro karma, ¿podemos cambiarlo? Respuesta: por supuesto que podemos. Esta es la razón por la cual uno de los pasos del noble octuple sendero es el recto esfuerzo. Depende de nuestra sinceridad, de cuánta energía podamos ejercer y de cuán intenso sea el hábito. Sin embargo, es verdad que algunas personas van por la vida sencillamente, bajo la influencia de sus hábitos pasados, sin hacer un esfuerzo para cambiarlos, y siendo víctimas de sus desagradables resultados. Esas personas continuarán sufriendo a menos que cambien sus hábitos negativos. Cuanto más tiempo permanecen los hábitos negativos son más difíciles de cambiar. El budista entiende esto y aprovecha todas y cada una de las oportunidades que se le presentan para romper hábitos mentales que tienen resultados desagradables y desarrollar hábitos mentales que tienen un resultado grato y feliz. La meditación es una de las técnicas usadas para modificar los patrones de los hábitos de la mente tales como hablar o abstenerse de hablar, actuar o abstenerse de actuar de ciertas maneras.
La totalidad de la vida budista es un entrenamiento para purificar y liberar la mente. Por ejemplo, si ser paciente y amable fue una parte significativa de su carácter durante su última vida, tales tendencias resurgirán en la vida presente. Si esas tendencias son fortalecidas y desarrolladas durante la vida presente, resurgirán aún con más fuerza y más pronunciadas en la vida futura. Esto está basado en el hecho simple y observable que hábitos largamente establecidos tienden a ser difíciles de romper. Ahora, cuando usted es paciente y amable, tiene a suceder que usted no es irritable fácilmente por parte de otros, usted no guarda rencores, la gente como usted tiende a ser más feliz a través de sus experiencias. Ahora tomemos otro ejemplo. Digamos que usted vino a la vida con una tendencia a ser paciente y amable debido a sus hábitos mentales durante su última vida. Pero, durante la vida presente, usted deja de fortalecer y desarrollar esas tendencias. Ellas gradualmente se debilitarían y extinguirían, y quizás estarían completamente ausentes en su futura vida. Siendo la amabilidad y la paciencia débiles en este caso, hay una posibilidad de que tanto en esta vida como en la próxima pueda desarrollarse un carácter resentido, colérico y cruel, trayendo junto con ello todas las desagradables vivencias que tales actitudes crean. Tomaremos un último ejemplo. Digamos que, debido a sus hábitos mentales en su última vida, usted llegó a la vida presente con la tendencia a ser irritable y colérico y usted se da cuenta que tales hábitos solamente le causan situaciones desagradables y entonces hace un esfuerzo para cambiarlos. Usted los reemplaza con emociones positivas. Si usted es capaz de eliminarlos completamente, lo cual es posible si hace el esfuerzo, usted se libera de las situaciones desagradables que son producidas por ser irritable y colérico. Si usted es capaz solo de debilitar esas tendencias, estas resurgirán en la próxima vida, donde con un poco más de esfuerzo, podrían ser completamente eliminadas y usted podría ser liberado de sus efectos desagradables. Pregunta. Usted ha hablado mucho acerca del renacimiento, pero ¿hay alguna prueba de que renacemos cuando morimos? Respuesta. No solamente hay evidencia científica para apoyar la creencia budista en el renacimiento, sino que es la única teoría después de la vida que tiene alguna evidencia para apoyarse en ella. No hay ni un fragmento de evidencia para probar la existencia de los cielos y, por supuesto, la evidencia de aniquilación en la muerte debe ser insuficiente. Pero durante los últimos 30 años los parapsicólogos han estado estudiando informes sobre algunas personas que tienen lúcidos recuerdos de sus vidas anteriores. Por ejemplo, en Inglaterra, una niña de 5 años de edad dijo que ella podía recordar su otra madre y su otro padre y habló vívidamente sobre lo que sonaba como eventos en la vida de otra persona. Se llamó a los parapsicólogos y le hicieron cientos de preguntas a las que ella respondió. Habló acerca de vivir en una particular aldea rural en lo que parecía ser España, dio el nombre de la aldea, el nombre de la calle en la que vivió, los nombres de sus vecinos y detalles acerca de su vida diaria allí. También habló con aprensión acerca de cómo había sido atropellada por un auto y había muerto, a causa de las heridas, 2 días más tarde. Cuando estos detalles fueron cotejados se halló que eran precisos. Había una aldea en España con el nombre que había dado la niña de 5 años. Había una casa del tipo que ella había descrito en la calle que había nombrado. Lo que es más, se supo que una mujer de 23 años que había vivido en la casa había muerto en un accidente de auto 5 años atrás. Ahora, ¿cómo es posible que una niña de 5 años que vivía en Inglaterra y que nunca había estado en España supiera todos estos detalles? Y, por supuesto, no es el único caso de este tipo. El profesor Ian Stevenson del Departamento de Psicología de la Universidad de Virginia ha descrito docenas de casos de esta clase en sus libros. Es un científico acreditado cuyos estudios a lo largo de 25 años con gente que recuerda vidas anteriores son una sólida evidencia en apoyo de la enseñanza budista del Renacimiento. Pregunta. Algunas personas podrían decir que la supuesta capacidad para recordar vidas anteriores es obra de demonios. Respuesta. Usted no puede descalificar todo lo que no cuadra con su creencia como obra de los demonios. Cuando, fríamente, se presentan datos concretos para apoyar una idea, usted debe recurrir a argumentos lógicos y racionales si desea oponerse a ellos, no a habladurías irracionales y supersticiosas sobre demonios.
Pregunta. Usted dice que hablar acerca de los demonios es superstición, pero hablar acerca del renacimiento no lo es un poco también. Respuesta. El diccionario define superstición como una creencia que no está basada en la razón o en los hechos, sino en una asociación de ideas, como ocurre con lo mágico. Si usted puede mostrarme un estudio cuidadoso sobre la existencia de los demonios, realizado por un científico, concederé que la creencia en los demonios no es una superstición. Pero nunca he escuchado sobre ninguna investigación acerca de los demonios. Los científicos sencillamente no se molestarían en estudiar esas cosas, por lo tanto yo digo que no hay evidencia que apoye la existencia de los demonios. Pero como recién hemos visto, hay evidencia que parece sugerir que el renacimiento sí tiene lugar. De este modo, si la creencia en el renacimiento está basada en al menos algunos hechos, no puede ser una superstición. Pregunta. Bien, ¿han existido algunos científicos que creyeron en el renacimiento? Respuesta. Sí. Thomas Huxley, quien fue responsable por haber introducido la ciencia en el sistema de educación británico del siglo XIX y también el primer científico en defender las teorías de Darwin, creía que la reencarnación era una idea muy plausible. En su famoso libro Evolución y Ética y otros ensayos, dice: en la doctrina de la transmigración, cualquiera sea su origen, las especulaciones brahmánica y budista encontraron de modo conveniente la manera de construir una convincente justificación de los caminos del cosmos hasta el hombre. Aun cuando este argumento de justificación no es menos convincente que otros, y nadie, sino solo pensadores muy precipitados, la rechaza sobre la base de que es un inherente absurdo. Como la misma doctrina de la evolución, la de la transmigración encuentra sus raíces en el mundo de la realidad, y ella podría reclamar en su apoyo, desde la analogía, el gran argumento que ésta es capaz de ofrecerle. Luego, el profesor Gustav Stromberg, el famoso astrónomo sueco, físico y amigo de Einstein, también halló atrayente la idea del renacimiento. Las opiniones varían con respecto a si las almas humanas pueden reencarnarse en la Tierra o no. En 1936 hubo un caso muy interesante que fue ampliamente investigado y presentado por las autoridades gubernamentales en la India. Una niña, Shanti Devi, de Delhi, pudo describir con fidelidad su vida anterior, en Mutra, a 500 millas de Delhi, la cual terminó alrededor de un año antes de su segundo nacimiento. Ella dio el nombre de su marido y de su hijo y describió su hogar y la historia de su vida. La comisión investigadora la llevó a ella ante sus antiguos parientes, quienes confirmaron todas sus declaraciones. Las reencarnaciones son consideradas normales entre la gente de la India. Lo asombroso de este caso era la gran cantidad de eventos que recordaba la niña. Este y casos similares pueden ser considerados como evidencia adicional que apoya la teoría de la indestructibilidad de la memoria. El profesor Julian Huxley, el distinguido científico británico que fue director general de la UNESCO, creía que el Renacimiento estaba, por completo, en armonía con el pensamiento científico. No hay nada en contra de la permanente supervivencia de una individualidad espiritual que es emitida, de alguna manera, en el momento de la muerte, como un claro mensaje inalámbrico es emitido por un aparato emisor trabajando en forma concreta. Pero, debe recordarse, que un mensaje inalámbrico solamente se convierte en un mensaje nuevamente cuando hace contacto con una nueva estructura material, el receptor. Del mismo modo ocurre con nuestra posible emanación del espíritu. El espíritu no podría nunca pensar o sentir a menos que estuviese incorporado de alguna manera. Nuestras personalidades están tan basadas en el cuerpo, que es realmente imposible pensar en términos de una supervivencia en tanto sensación corpórea sin alguna clase de cuerpo. Puedo pensar en algo que, siendo emitido, de alguna manera transportaría la misma vinculación para los hombres y mujeres como un mensaje inalámbrico para un aparato transmisor, pero en este caso, el muerto sería, hasta donde podemos ver, nada, sino perturbaciones de diferentes patrones vagando por el universo hasta que, ellos, volvieran a la realidad de la conciencia, haciendo contacto con algo que pudiese trabajar como un aparato receptor para la mente. Aún personas muy prácticas y realistas, como el industrial americano Henry Ford, hallaban aceptable la idea del renacimiento.
Ford se sintió atraído por la idea del renacimiento porque, a diferencia de la idea teísta o de la idea materialista, el renacimiento le otorga una segunda oportunidad para desarrollarse a sí mismo. Henry Ford dice: adopté la teoría de la reencarnación cuando tenía 26 años. La religión no ofreció nada concreto, ni aún el trabajo pudo darme una satisfacción total. El trabajo es fútil si no podemos utilizar la experiencia que recogemos durante una vida en la siguiente. Cuando descubrí la reencarnación fue como si hubiese encontrado un plan universal. Me di cuenta de que había una oportunidad para desarrollar mis ideas. El tiempo ya no fue un límite. No fui más un esclavo de las manecillas del reloj, el genio es experiencia. Algunos parecen pensar que es un don o un talento, pero es el fruto de una larga experiencia durante muchas vidas. Algunas son almas más viejas que otras, y por lo tanto, saben más. El descubrimiento de la reencarnación reconfortó mi mente. Si usted conserva un registro de esta conversación, escríbala para que reconforte a la mente de los hombres. Me gustaría comunicarles a los otros la serenidad que nos brinda un punto de vista de largo alcance sobre la vida. Por lo tanto, las enseñanzas budistas sobre el renacimiento sí tienen evidencia científica que las apoya. Son lógicamente consistentes y van mucho más allá con su respuesta a preguntas en las que las teorías teístas y materialistas fallan en responder. Pero también son muy reconfortantes. ¿Qué podría ser peor que una teoría sobre la vida que no le da una segunda ocasión, ni oportunidad de corregir los errores que ha cometido en esta vida, ni tiempo, tampoco, para el ulterior desarrollo de actitudes y habilidades que ha cultivado en esta vida? Pero, de acuerdo con el Buda, si usted falla en alcanzar el nirvana esta vida, tendrá la oportunidad de hacer el intento nuevamente la próxima vez. Si ha cometido errores en esta vida, estará capacitado para corregirse en la próxima. Usted estará realmente capacitado para aprender de sus errores. Las cosas que no fue capaz de hacer o alcanzar en esta vida muy bien podrían hacerse posibles en la próxima. ¡Qué maravillosa enseñanza! 8. Meditación. Pregunta: ¿qué es la meditación? Respuesta: la meditación es un esfuerzo consciente para modificar el modo de funcionar de la mente. La palabra pali para meditación es bhavana, que significa hacer crecer o desarrollar. Pregunta: ¿es importante la meditación? Respuesta: sí, lo es. Sin importar cuánto podamos desear ser buenos, si no podemos cambiar los deseos que nos hacen actuar de la manera en que lo hacemos, el cambio será difícil. Por ejemplo, una persona puede darse cuenta de que es impaciente con su esposa y puede prometerse a sí mismo: desde ahora en adelante no voy a ser tan impaciente. Pero una hora más tarde podría estar gritándole a su esposa simplemente porque, no habiendo prestado atención a sí mismo, la impaciencia ha surgido sin que se diese cuenta. La meditación ayuda a desarrollar la atención y la energía que se necesitan para transformar patrones de hábitos mentales arraigados. Pregunta: he escuchado decir que la meditación puede ser peligrosa. ¿Es verdad? Respuesta: para vivir necesitamos sal. Pero si usted comiese 1 kilogramo de sal, ello lo mataría. Para vivir en el mundo de hoy usted necesita un automóvil, pero si no respeta las leyes de tránsito o si conduce cuando está ebrio, un automóvil se convierte en una máquina peligrosa. La meditación es así, es esencial para nuestra salud mental y nuestro bienestar, pero si usted la practica estúpidamente, podría causarle problemas. Algunas personas tienen dificultades tales como depresión, temores irracionales o esquizofrenia. Estas personas creen que la meditación es una cura instantánea para sus problemas, comienzan a meditar y en algunas ocasiones sus problemas empeoran. Si usted tiene un problema como ese, debería buscar ayuda profesional y después de mejorarse, dedicarse a meditar. Otras personas se esfuerzan demasiado a sí mismas, se dedican a la meditación, y en lugar de hacerlo gradualmente, paso a paso, meditan con demasiada energía durante demasiado tiempo y se agotan. Pero tal vez, la mayoría de los problemas en la meditación son causados por la meditación canguro.
Algunas personas van a ver a un maestro y siguen su técnica de meditación durante un tiempo, luego leen algo en algún libro y deciden probar esa otra técnica, entonces una semana más tarde un famoso maestro de meditación visita la ciudad y deciden incorporar algunas ideas en su práctica y pronto están perdidamente confundidos. Saltar como un canguro de un maestro a otro o de una técnica de meditación a otra es un error. Pero si usted no tiene ningún problema mental severo y se dedica a la meditación y la practica, sensatamente es la mejor cosa que puede hacer por usted mismo. Pregunta: ¿cuántas clases de meditación existen? Respuesta: el Buda enseñó distintos tipos de meditación. Cada uno de ellos diseñado para superar un problema en particular o desarrollar un estado psicológico concreto. Pero dos de los tipos de meditación más útiles y comunes son la atención concentrada en la respiración, Anapanasati, y la meditación de amor benevolente, Metta Bhavana. Pregunta: si quisiera practicar la atención concentrada en la respiración, ¿cómo lo haría? Respuesta: usted podría seguir los siguientes pasos sencillos: lugar, postura, práctica y problemas. En primer término, busque y elija un lugar apropiado, quizás un cuarto alejado de ruidos perturbadores y donde no es probable que lo molesten. Segundo, siéntese en una postura cómoda. Una buena postura es sentarse con sus piernas recogidas, un almohadón debajo de sus glúteos, la espalda derecha, las manos anidadas sobre su falda y con los ojos cerrados. Opcionalmente, puede sentarse en una silla, siempre y cuando mantenga la espalda derecha. A continuación, viene la práctica en sí misma. Mientras está sentado tranquilamente con los ojos cerrados, enfoque su atención en los movimientos de inspiración y expiración de su respiración. Se puede hacer esto contando las respiraciones o prestando atención a la subida y bajada del abdomen. Cuando lo haga surgirán ciertos problemas y dificultades. Podría experimentar molestas picazones en el cuerpo o incomodidad en las rodillas. Si esto sucede, trate de mantener el cuerpo relajado, sin moverse y continúe concentrado en la respiración. Probablemente tendrá muchos pensamientos importunos entrando en su mente y distrayendo su atención de la respiración. La única manera de tratar con este problema es, pacientemente, volver la atención sobre la respiración y mantenerse haciéndolo. Si usted continúa de este modo, con el tiempo los pensamientos se debilitarán, su concentración se volverá más sólida y tendrá momentos de una profunda quietud mental y paz interior. Pregunta: ¿por cuánto tiempo debería meditar? Respuesta: es bueno practicar meditación 15 minutos por día durante una semana y luego extender este lapso a razón de 5 minutos cada semana subsiguiente hasta que se encuentre meditando durante 45 minutos. Después de algunas semanas de una meditación diaria y regular, comenzará a notar que su concentración mejora, hay menos pensamientos y tiene momentos de paz genuina y sosiego. Pregunta: ¿qué es la meditación de amor benevolente? ¿Cómo se practica? Respuesta: una vez que se ha familiarizado con la atención concentrada en la respiración y la está practicando regularmente, puede comenzar con la práctica de la meditación de amor benevolente. Debería practicarse 2 o 3 veces cada semana después de que se ha practicado la atención concentrada en la respiración. Primero, vuelve su atención sobre sí y se dice a sí mismo palabras tales como que yo esté bien y feliz. Que yo esté en paz y tranquilo. Que yo esté protegido de los peligros. Que mi mente esté libre de odios. Que mi corazón esté colmado de amor. Que yo esté bien y feliz. Luego, uno por uno, piensa en una persona amada, una persona neutral, esto es, alguien que a usted ni le gusta ni le disgusta y, finalmente, en una persona desagradable, deseándoles bien a cada uno de ellos por igual. Pregunta: ¿cuál es el beneficio de practicar este tipo de meditación? Respuesta: si usted practica la meditación de amor benevolente habitualmente y con la actitud correcta, hallará que tienen lugar cambios muy positivos dentro de usted mismo. Descubrirá que es capaz de ser más tolerante y benevolente consigo mismo. Hallará que los sentimientos que tiene para con sus seres amados crecerán. Se encontrará a usted mismo haciéndose amigo de personas con las que acostumbraba a ser indiferente y poco afectuoso, y encontrará que la mala voluntad o resentimiento que tiene hacia algunas personas disminuirá, y con el tiempo se disolverá.
En algunas ocasiones, si sabe de alguien que está enfermo, triste o se encuentra en dificultades, podrá incluirlo en su meditación y, a menudo, verá que su situación mejora. Pregunta: ¿cómo es posible? Respuesta: la mente, cuando se desarrolla como es debido, es un poderoso instrumento. Si podemos aprender a enfocar nuestra energía mental y proyectarla hacia otros, puede tener influencia sobre ellos. Usted puede haber tenido una experiencia como esta. Quizás se encuentra en un salón atestado de gente y tiene la sensación de que alguien lo está mirando. Usted se da vuelta y, efectivamente, alguien lo está mirando fijamente. Lo que ha pasado es que usted ha captado la energía mental de otra persona. La meditación de amor benevolente se parece a eso. Proyectamos energía mental positiva hacia otros y esta gradualmente los transforma. Pregunta: ¿necesito un maestro que me enseñe meditación? Respuesta: no es absolutamente necesario un maestro, pero la guía personal de alguien familiarizado con la meditación es útil sin duda. Desgraciadamente, algunos monjes y laicos se establecen a sí mismos como maestros de meditación cuando sencillamente no saben lo que están haciendo. Trate de escoger un maestro que tenga una buena reputación, una personalidad equilibrada y que se adhiera fielmente a las enseñanzas del Buda. Pregunta: he escuchado decir que la meditación hoy es usada ampliamente por psiquiatras y psicólogos. ¿Es verdad? Respuesta: sí, lo es. Ahora se acepta que la meditación tiene un elevado efecto terapéutico sobre la mente y es utilizada por muchos trabajadores de la salud mental como apoyo para inducir la relajación, superar fobias y generar autoconciencia. La profunda observación y penetración del Buda en la mente humana está ayudando a la gente tanto en la actualidad como lo hizo en tiempos antiguos. 9. Sabiduría y compasión. Pregunta: a menudo escucho a los budistas hablar acerca de la sabiduría y la compasión. ¿Qué significan estos dos términos? Respuesta: algunas religiones creen que la compasión o el amor, los dos son muy parecidos, es la característica espiritual más importante, pero fracasan en desarrollar cualquier sabiduría. El resultado es que usted acaba siendo un tonto de buen corazón, una persona muy amable, pero con muy poco o ningún entendimiento. Otros sistemas de pensamiento como la ciencia, creen que la sabiduría puede ser mejor desarrollada cuando todas las emociones, incluida la compasión, son mantenidas fuera del camino. El resultado de ello es que la ciencia se ha inclinado a estar más preocupada por los resultados y ha olvidado que su fin es servir al hombre y no controlarlo o dominarlo. ¿Cómo, de otra manera, pudieron los científicos haber prestado sus habilidades para desarrollar la bomba nuclear, las armas químicas, etc.? La religión siempre ha visto a la razón y a la sabiduría como a los enemigos de sentimientos como el amor y la fe. La ciencia siempre ha visto a las emociones como el amor y la fe como enemigas de la razón y la objetividad. Y por supuesto, a medida que la ciencia progresa, la religión declina. El budismo, por otra parte, enseña que para ser un individuo equilibrado y cabal, uno debe desarrollar ambos aspectos, la sabiduría y la compasión. Y debido a que no es dogmático sino basado en la experiencia, el budismo no tiene nada que temer de parte de la ciencia. Pregunta: ¿entonces qué, de acuerdo con el budismo, es sabiduría? Respuesta: la más alta sabiduría es la contemplación de que, en realidad, todos los fenómenos son incompletos, impermanentes y carentes de yo. Esta comprensión es completamente liberadora y conduce a la gran seguridad y felicidad que es llamada nirvana. Sin embargo, el Buda no habla demasiado acerca de este nivel de sabiduría. No hay sabiduría si simplemente creemos lo que se nos dice. La verdadera sabiduría es darnos cuenta y entender por nosotros mismos. En este nivel, entonces, sabiduría es mantener la mente abierta más bien que ser de miras estrechas, escuchar otros puntos de vista más bien que ser intolerante, examinar cuidadosamente hechos que contradicen nuestras creencias más bien que enterrar nuestras cabezas en la arena, ser objetivos antes que prejuiciosos o partidistas, tomarnos tiempo para formar nuestras opiniones y creencias más bien que solo aceptar la primera cosa que se nos ofrezca o la más emocional, y siempre estar listos para cambiar nuestras creencias cuando los hechos que las contradicen nos son presentados. Una persona que hace esto es ciertamente sabia y de seguro, con el correr del tiempo, llega al verdadero entendimiento.
El camino de creer solamente en lo que a usted se le dice es fácil. El camino budista requiere coraje, paciencia, flexibilidad e inteligencia. Pregunta. Creo que poca gente puede hacer eso. Por lo tanto, ¿hacia dónde se dirige el budismo si solamente unos pocos pueden practicarlo? Respuesta. Es verdad que no todos están preparados para el budismo todavía. Pero decir que por eso deberíamos enseñar una religión que es falsa pero fácilmente entendible solo para que todos pudiesen practicarla es ridículo. El budismo tiene como meta la verdad y si todavía no todos tienen la capacidad para entenderlo, quizás estarán listos para ello en sus próximas vidas. Sin embargo, hay muchos que, solamente con las palabras o estímulo adecuados, son capaces de incrementar su entendimiento. Y es por esa razón que los budistas, gentil y discretamente, se esfuerzan por compartir con otros las perspectivas del budismo. El Buda nos enseñó por medio de la compasión y nosotros enseñamos a otros a través de la compasión. Pregunta. Entonces llegamos a la compasión, que, de acuerdo al budismo, es la compasión. Respuesta. Así como la sabiduría abarca el lado intelectual o comprensivo de nuestra naturaleza, la compasión trata el costado emocional o sentimental de nuestra naturaleza. Como la sabiduría, la compasión es, unívocamente, una cualidad humana. La palabra compasión está compuesta por dos palabras, ko que significa en conjunto y pasión que significa un fuerte sentimiento. Y eso es lo que la compasión es. Cuando vemos a alguien angustiado y sentimos su dolor como si fuera el nuestro, y nos esforzamos por eliminar o disminuir su dolor, entonces eso es compasión. De esta manera, todo lo mejor de los seres humanos, todas las cualidades afines al Buda, como el compartir, la buena disposición para brindar bienestar, simpatía, preocupación y cuidado humanitarios, todas son manifestaciones de compasión. Usted notará también, que en una persona compasiva el cuidado y el amor hacia otros tiene sus orígenes en el cuidado y el amor por uno mismo. Podemos entender realmente a otros cuando realmente nos entendemos a nosotros mismos. Sabremos lo que es mejor para los otros cuando sepamos lo que es mejor para nosotros mismos. Podemos sentir por otros cuando sentimos por nosotros mismos. Así, en el budismo, el propio desarrollo espiritual de uno florece muy naturalmente en la inquietud por el bienestar de otros. La vida del Buda ilustra esto muy bien. Él pasó 6 años esforzándose por su propio bienestar, después de los cuales estuvo capacitado para ser de beneficio a toda la humanidad. Pregunta. Entonces, ¿usted está diciendo que estamos mejor capacitados para ayudar a otros después de que nos hayamos ayudado a nosotros? ¿No es eso un poco egoísta? Respuesta. A menudo vemos al altruismo, la preocupación por otros antes que por uno mismo, como lo opuesto al egoísmo, la preocupación por uno mismo antes que por otros. El Buda no los considera como separados, sino más bien como una combinación de ambos. La genuina preocupación por sí mismo madurará en consideración por los otros a medida que uno ve que los otros son realmente iguales a uno mismo. Esta es la compasión genuina y es la joya más hermosa en la corona de las enseñanzas budistas. 10. Vegetarianismo. Pregunta. ¿Los budistas deberían ser vegetarianos? No. Respuesta. No necesariamente. El Buda no fue un vegetariano. No enseñó a sus discípulos a ser vegetarianos y aún hoy hay muchos buenos budistas que no son vegetarianos. Pregunta. Pero, si ustedes comen carne, son indirectamente responsables por la muerte de un ser viviente. ¿No es eso quebrantar el primer precepto? Respuesta. Es verdad que cuando usted come carne es responsable, indirecta o parcialmente por la matanza de un ser viviente, pero también es así cuando come vegetales. El granjero tiene que fumigar sus cultivos con insecticidas y venenos para que los vegetales lleguen a sus platos de comida sin agujeros. Y una vez más, hay animales que han sido muertos para proveer cuero para su cinturón o bolso, aceite para el jabón que usa y miles de otros productos también. Es imposible vivir, dicho de alguna manera, sin ser indirectamente responsable por la muerte de algunos otros seres, y este es solo otro ejemplo de la primera noble verdad, la existencia es sufrida e insatisfactoria. Cuando usted toma el primer precepto, usted trata de evitar ser directamente responsable por la matanza de los seres. Pregunta. ¿Los budistas Mahayana no comen carne? Respuesta.
Eso no es correcto. El budismo Mahayana en China puso mucho énfasis en ser vegetariano, pero ambos, los monjes y laicos de la tradición Mahayana en el Japón y el Tíbet por lo general comen carne. Pregunta. Pero aún creo que los budistas deberían ser vegetarianos. Respuesta. Si hubiese una persona que fuese un vegetariano muy estricto pero que al mismo tiempo fuese egoísta, deshonesto y mezquino y otra persona que no fuese vegetariana, pero fuese considerado con los otros, honesto, generoso y amable, ¿cuál de los dos sería mejor budista? Pregunta. La persona que fuese honesta y amable. Respuesta. ¿Por qué? Pregunta. Porque esa persona tiene, obviamente, tiene un buen corazón. Respuesta. Exactamente. Uno que come carne puede tener un corazón puro precisamente como uno que no come carne puede tener un corazón impuro. En las enseñanzas budistas lo que importa es la calidad de su corazón, no los contenidos de su dieta. Muchos budistas se cuidan mucho de no comer carne, pero no se preocupan por ser egoístas, deshonestos, crueles o celosos. Cambian su dieta, lo que es fácil de hacer, mientras desatienden sus corazones, lo que es cosa difícil de lograr. Entonces, tanto si usted es vegetariano o no, recuerde que la purificación de la mente es la cosa más importante en el budismo. 11. Buena suerte y destino. Pregunta. ¿Qué es lo que el Buda enseñó sobre la magia y la adivinación del futuro? Respuesta. El Buda consideró prácticas tales como la adivinación del futuro, el uso de amuletos mágicos para protección, la determinación de lugares venturosos para la construcción de edificios, la predicción y la determinación de días de la suerte como supersticiones inútiles, y prohibió expresamente a sus discípulos la práctica de tales cosas. Llamó a todas estas cosas artes inferiores o bajas. Mientras que algunos hombres religiosos se la pasan viviendo del alimento provisto por sus devotos y hacen, a través de tales artes inferiores, un modo de vivir, tales incorrectos medios de sustento como la quiromancia, la adivinación por señales, la interpretación de los sueños, trayendo buena o mala suerte, invocando a la bondad de la suerte, eligiendo lugares afortunados para construir edificios, el monje Gotama se abstiene de tales artes inferiores, de esos incorrectos medios de sustento. Pregunta. Entonces, ¿por qué la gente, en algunas ocasiones, practica esas cosas y cree en ellas? Respuesta. Debido a la codicia, el miedo y la ignorancia. Tan pronto como las personas entienden las enseñanzas del Buda, se dan cuenta de que un corazón puro puede protegerlos mucho mejor que pedacitos de papel, metal y de unas cuantas palabras recitadas en tono uniforme y no confían más en esas cosas. En las enseñanzas del Buda es la honestidad, la amabilidad, la comprensión, la paciencia, el perdón, la generosidad, la lealtad y otras buenas cualidades las que de veras lo protegen y le brindan verdadera prosperidad. Pregunta. ¿Pero algunos talismanes de buena suerte funcionan no? Respuesta. Conozco a una persona que se gana la vida vendiendo talismanes de buena suerte. Él proclama que sus talismanes pueden dar buena suerte y prosperidad, le garantiza que usted podrá acertar 3 números. Pero, si lo que dice es verdad, ¿por qué no es, él mismo, un multimillonario? Si los talismanes de la buena suerte realmente son efectivos, ¿por qué él no gana la lotería semana tras semana? La única suerte que tiene es que hay gente lo bastante tonta como para comprar sus talismanes mágicos. Pregunta. ¿Entonces existe tal cosa como la suerte? Respuesta. El diccionario define suerte como la creencia en que cualquier cosa que pase, sea esta buena o mala, a una persona en el curso de los eventos, es debido a la oportunidad, el destino o la fortuna. El Buda negaba esta creencia completamente. Todo lo que sucede tiene causa o causas específicas, y deben existir algunas relaciones entre la causa y el efecto. Enfermarse, por ejemplo, tiene causas específicas. Uno debe llegar a estar en contacto con gérmenes y el cuerpo de uno debe estar lo bastante débil como para permitir a los gérmenes que se establezcan. Hay una relación concreta entre la causa, los gérmenes y el cuerpo debilitado, y el efecto, la enfermedad, porque sabemos que los gérmenes atacan a los organismos y dan lugar al surgimiento de la enfermedad. Pero no hay relación que pueda ser hallada entre llevar un pedazo de papel con palabras escritas y el ser rico o aprobar exámenes. El budismo enseña que cualquier cosa que pasa ocurre así debido a causa o causas y no a la suerte, la oportunidad o el destino.
Las personas que se interesan en la suerte siempre están tratando de obtener algo, a menudo más dinero y riqueza. El Buda nos enseña que, por lejos, es mucho más importante desarrollar nuestros corazones y mentes. Él dice, ser profundamente culto y entendido. Estar bien preparado y hacer uso de palabras amables, esa es la mejor buena suerte. Asistir a la madre y al padre, valorar a la esposa y a los hijos y tener sencillos medios de vida, esa es la mejor buena suerte. Ser generoso, justo, ayudar a los parientes de uno y siendo intachable en sus acciones, esa es la mejor buena suerte. Mantenerse alejado de la maldad y de bebidas embriagantes y estar siempre adherido a la virtud, esa es la mejor buena suerte. Respeto, humildad, contentamiento, gratitud y escuchar el buen Dharma, esa es la mejor buena suerte. 12. Convirtiéndose en budista. Pregunta. Lo que usted dijo hasta ahora me resulta muy interesante. ¿Cómo llego a ser budista? Respuesta. Una vez hubo un hombre llamado Upali. Era seguidor de otra religión y fue a ver al Buda para discutir con él y tratar de convertirlo. Pero después de hablar con el Buda quedó tan admirado que decidió convertirse en un seguidor del Buda. Pero el Buda dijo, primero realice una investigación adecuada. La investigación adecuada es buena para una persona famosa como usted. Ahora estoy aún más complacido y satisfecho cuando el Señor me dice, primero realice una investigación adecuada. Debido a que si miembros de otra religión se hubiesen asegurado de mí como su discípulo, hubieran desfilado por toda la ciudad con una pancarta diciendo, Upali se ha unido a nuestra religión. Pero el Señor me dice, primero realice una investigación adecuada. La investigación adecuada es buena para una persona famosa como usted. En el budismo, el entendimiento es la cosa más importante, y el entendimiento lleva tiempo. Por lo tanto, no se precipite impulsivamente al budismo. Tome su tiempo, haga preguntas, piense cuidadosamente y entonces tome su decisión. El Buda no estuvo interesado en tener grandes cantidades de discípulos. Se preocupó de que la gente siguiera sus enseñanzas como resultado de una cuidadosa investigación y consideración de los hechos. Pregunta. Si yo ya lo hubiese hecho y encuentro aceptables las enseñanzas del Buda, ¿qué es lo que tendría que hacer si quisiera convertirme en budista? Respuesta. Lo mejor sería unirse a un buen templo o grupo budista, apoyarlo, ser apoyado por este y continuar para aprender más sobre las enseñanzas del Buda. Entonces, cuando esté listo, podría convertirse formalmente en budista tomando los 3 refugios. Pregunta. ¿Qué son los 3 refugios? Respuesta. Un refugio es un lugar donde va la gente cuando está angustiada o cuando necesita protección y seguridad. Hay muchas clases de refugio. Cuando la gente está triste, se refugia en sus amigos, cuando están preocupados y asustados podrían refugiarse en falsas creencias y esperanzas. A medida que se acercan a la muerte, podrían refugiarse en la creencia en un cielo eterno. Pero, como el Buda dijo, ninguno de estos son refugios verdaderos porque no brindan consuelo y seguridad que estén basados en la realidad. En verdad no son refugios seguros, no son el supremo refugio. No son el refugio por medio del cual uno es liberado de toda tristeza. Pero tomar refugio en el Buda, el Dharma y el Sangha y discernir con verdadero entendimiento las 4 nobles verdades, el sufrimiento, la causa del sufrimiento, la trascendencia del sufrimiento y el noble octuple sendero que lleva a la trascendencia del sufrimiento. Este, de hecho, es el refugio seguro, es el refugio supremo. Es el refugio por el cual uno se libera de todo el sufrimiento. Tomar refugio en el Buda es la aceptación confiada del hecho de que uno puede llegar a estar iluminado y perfeccionado, así como lo fue el Buda. Tomar refugio en el Dharma significa el entendimiento de las 4 nobles verdades y la cimentación de la vida de uno en el noble octuple sendero. Tomar refugio en el Sangha significa buscar el apoyo, la inspiración y la orientación de todos los que caminan por el noble octuple sendero. Haciendo esto uno se convierte en budista, y de esta manera, da el primer paso en el camino hacia el nirvana. Pregunta. ¿Qué cambios han tenido lugar en su vida desde su primera toma de los 3 refugios? Respuesta.
como otros incontables millones durante los últimos 2500 años, hallé que las enseñanzas del Buda tenían sentido en medio de un mundo difícil, han dado significado a lo que era una vida carente de sentido, me han dado una ética humana y compasiva con la que guiar mi vida y me han mostrado cómo puedo alcanzar un estado de pureza y perfección en la próxima vida. Un poeta en la antigua India escribió una vez sobre el Buda. Ir a él por refugio, cantar su alabanza, honrarlo y morar en su Dharma es actuar con entendimiento. Estoy completamente de acuerdo con esas palabras. Pregunta. Tengo un amigo que siempre está tratando de convertirme a su religión. No estoy realmente interesado en su religión y se lo dije, pero no me deja en paz. ¿Qué es lo que puedo hacer? Respuesta. La primera cosa que usted debe entender es que esa persona no es realmente su amigo. Un amigo verdadero lo acepta a usted tal como es y respeta sus deseos. Sospecho que esa persona meramente simula ser su amigo para poder convertirlo. Cuando las personas tratan de imponer su voluntad sobre usted, con certeza no son sus amigos. Pregunta. Pero él me dice que quiere compartir su religión conmigo. Respuesta. Compartir su religión con otros es cosa buena. Pero yo sugiero que su amigo no conoce la diferencia entre compartir e imponer. Si tengo una manzana, le ofrezco la mitad y usted acepta mi ofrecimiento, entonces la compartí con usted. Pero si usted me dice gracias, pero ya he comido y yo continúo insistiendo para que usted tome la mitad de la manzana y se da por vencido a causa de mi apremio, difícilmente podemos llamar a eso compartir. Las personas como su amigo tratan de encubrir su mala conducta llamándola a compartir, amor o generosidad, pero no importa cómo ellas lo llamen, su conducta, aún así, es sencillamente grosera, de malos modales y egoísta. Pregunta. Entonces, ¿cómo puedo detenerlo? Respuesta. Eso es sencillo. En primer lugar, tenga claro en su mente lo que quiere. En segundo lugar, clara y brevemente, dígaselo. En tercer lugar, cuando le haga preguntas tales como ¿qué crees con respecto a este tema? O ¿por qué no quieres venir conmigo a la reunión? Con claridad, de modo cortés y persistentemente, repita su primera expresión. Gracias por la invitación, pero preferiría no ir. ¿Por qué no? En realidad eso es asunto mío. Prefiero no ir. Pero habrá muchas personas interesantes allí. Estoy seguro que las habrá, pero prefiero no ir. Te estoy invitando porque me preocupo por ti. Me agrada que te preocupes por mí, pero prefiero no ir. Si usted, clara, paciente y persistentemente se lo repite y se niega a permitirle que lo envuelva en una discusión, a la larga se rendirá. Es una lástima que usted tenga que hacer esto, pero es muy importante que la gente aprenda que no puede imponer a otras personas sus creencias ni sus deseos. Pregunta. ¿Los budistas deberían tratar de compartir el Dharma con otros? Respuesta. Sí, deberían. Y creo que la mayoría de los budistas entienden la diferencia entre compartir e imponer. Si la gente le pregunta acerca del budismo, hábleles. Incluso puede hablar sobre las enseñanzas del Buda sin que se lo pregunten. Pero si, mediante palabras o acciones, le hacen saber que no están interesados, acepte y respete sus deseos. También es importante recordar que usted puede hacer que la gente conozca mucho más eficazmente acerca del Dharma a través de sus acciones más que predicándoles. Muéstrele a la gente el Dharma siendo siempre considerado, amable, tolerante, honrado y honesto. Deje que el Dharma brille a través de sus palabras y acciones. Si cada uno de nosotros, usted y yo, conocemos el Dharma a fondo, lo practicamos íntegramente y lo compartimos generosamente con otros, podemos ser de gran beneficio para nosotros mismos y también para los demás.